presencia, porque hemos sentido que cuando tú le cantas con tu corazón, sientes esa caricia de parte de Dios, sientes esa exquisita presencia de Dios en medio de ti. Y por eso sabemos que Dios está en este lugar. Creemos que también en tu hogar, mi hermano, donde tú estás conectado, amigo, en esta tarde, sabemos que también allí está el Señor, amén. Sabemos que también allí está Dios, que también allí está la presencia del Espíritu Santo juntamente contigo, amén. Damos gracias por este privilegio. Gracias a Dios que en su misericordia, amén, Él nos da la oportunidad de poder expresar no solamente con nuestros labios, sino con nuestra vida, amén, lo importante que Él es en la vida de cada uno de nosotros. Vamos a dar inicio en esta tarde, mi hermano. Espero que esté listo, que esté preparado. Ya adoró a Dios, ya le alabó, ya se gozó a través de las alabanzas. Y espero que el Espíritu Santo haya puesto ese sentir en su corazón de disponerse a escuchar su voz, amén. Es su palabra la que permanece para siempre, es su palabra la que no deja de ser, y es su palabra el medio por el cual Dios usa para levantar nuestra vida, amén. Él conoce qué es lo que tú y yo necesitamos. Y en esta tarde vamos a estar predicando bajo el tema: pon tu mirada en mí. Palabra de Jesús: pon tu mirada en mí. Vamos a orar antes de dar la cita bíblica. Señor, en esta hora, Padre, te doy gracias, Señor, porque mi alma se regocija en tu presencia, Padre. Gracias por esa oportunidad tan bella, Señor, de darnos vida una vez más. Gracias porque nuevas son cada mañana tu misericordia. Gracias porque grande es tu fidelidad sobre nuestra vida. Y hoy, Padre, delante de tu presencia, Señor, venimos una vez más, Señor, con corazones que necesitan más de ti. Corazones que necesitan de tu obra en nuestra vida. Corazones que necesitan, Padre, que tú moldees nuestro corazón y nuestras vidas a tu imagen y a tu semejanza. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás en medio de tu pueblo. Y te pido en esta tarde que cada persona que nos esté viendo en sus hogares, sea tu Espíritu Santo, Padre, ministrando sus corazones. Cada persona que verá este video, Señor, a lo largo de la semana, Padre, seas tú dando vida, Señor, a esa persona, Padre. En el nombre de Jesús, en tus manos depositamos nuestra vida. Creemos que tú eres Dios todopoderoso. Declaramos de que tú eres nuestro Dios y nuestro Señor, y que tienes cuidado de cada uno de nosotros, Padre. Haz tu voluntad en medio de tu iglesia. Haz tu voluntad en medio de tus hijos. Venga tu reino, Señor. Hágase su voluntad, así como en el cielo, también en la tierra, Padre. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. El tema: pon tu mirada en mí. Vamos, hermanos, al libro de Números, capítulo 21. Vamos a estar leyendo del versículo 4 al 9. No lo vamos a leer todo de corrido, sino que vamos a ir versículo por versículo, hermano, para que vayamos entendiendo conforme vayamos leyendo la palabra. Amén. ¿Los que están acá lo encontraron? Amén. ¿Los que están en casa también? Amén. Números 21, vamos a dar inicio, versículo 4, amén. El epígrafe de este pasaje dice: la serpiente de bronce. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Puede tomar su asiento, hermano. Vamos a estar ahí. Este pasaje, hermano, que hemos leído, nos enumera una etapa en el pueblo de Israel. Voy a poner un poquito en contexto. Esta generación en Israel era aquella que había nacido en el desierto. Esta generación que nos está narrando este capítulo número 21 ya no era la generación que había salido de Egipto. Todos los mayores de 40 años, amén,
que tuvieron la oportunidad de enviar a esos espías a la tierra prometida, pero que en ese momento su corazón desfalleció. En ese momento dijeron: es imposible obtener la tierra. Su corazón de ellos no tuvo la confianza, amén, que Dios le daría la tierra. Como castigo a esa desobediencia, dice que Jehová los envió a vagar por el desierto. 40 años esta generación vagó por el desierto. Y la nueva generación, aquella que creció en el desierto, aquella generación que se formó en el desierto, hoy nos está narrando este pasaje, mi hermano. Si usted ve en su casa, puede verlo, capítulo 20, un capítulo anterior a este. Había muerto María, hermana de Moisés. Había muerto Aarón, hermano de Moisés. Y a Moisés Jehová le había dicho: no entrarás en la tierra prometida. ¿Por qué? Porque Moisés había desobedecido cuando Jehová le dijo: háblale a la roca. Él la golpeó como estaba acostumbrado a hacer, golpear la roca. Pero esta generación hoy, mi hermano, si usted ve los primeros versículos del capítulo 21, ahí dice que un rey se dio cuenta que Israel venía o que quería cruzar por su territorio. Y ese rey era el rey de Arad. Él habitaba en el Negev. Él escuchó que Israel venía y dice que salió a pelear contra Israel. Y cuando peleó contra Israel, tomó cautivos algunos del pueblo de Israel. Al ver esto, el pueblo hizo un voto, hizo un pacto con Dios, y ellos le dijeron: si tú entregares a este pueblo en nuestras manos, dice, yo destruiré sus ciudades. Versículo 3, un versículo antes de lo que hemos leído. Y Jehová escuchó la voz de Israel, dice, y entregó al cananeo, y los destruyó a ellos y a sus ciudades, y llamaron el nombre de aquel lugar Horma. ¿Por qué todo este recuento, mi hermano? Es porque quiero que sepa que este pueblo conocía el poder de Dios. Díganme un amén los que están aquí. Amén. Este pueblo conocía el poder de Dios. Había visto los milagros a favor de ellos en medio del desierto. Había visto cómo esa nube no se quitaba en el día para cubrirles del sol. Habían visto esa nube de noche transformarse en fuego para iluminarles el camino. Habían visto cómo Jehová había dado agua de en medio de la roca. Habían visto cómo Jehová les había enviado el maná para que ellos se sustentaran en medio del desierto. Entonces esta generación conocía el poder de Dios. Hoy podríamos preguntarnos cuántos de nosotros conocemos el poder de Dios. No solamente, mi hermano y amigo que nos ves, porque está escrito en la palabra, sino conocemos el poder de Dios porque le hemos visto obrar en nuestras vidas. Es algo muy diferente, mi hermano. En teoría todos conocemos el poder de Dios. ¿Por qué? Porque está plasmado en su palabra. Amén. Está plasmado en su palabra. Desde Génesis, Apocalipsis nos narra el poder de Dios. Pero otra cosa muy diferente, mi hermano, es que tú conozcas el poder de Dios a través de la experiencia, a través de tu vivencia. ¿Cuántas veces Dios te ha mostrado ese poder? Amén, muchas veces. Leemos el siguiente versículo, o el versículo 4, perdón. Dice que allí ellos fueron a rodear la tierra de Edom. Eso significa que el camino más corto para llegar a Canaán era atravesar Edom, pero no les permitieron pasar por en medio de esa tierra, sino que les tocó que rodear la tierra. Esa palabra rodear me da a entender, tomaron el camino más largo. Amén. Tomaron el camino más largo para llegar al fin que Dios les había prometido.
¿Cuántos de nosotros nos gusta tomar el camino largo? Creo que a ninguno. Y creo que podemos en esta tarde ver la similitud que el pueblo de Israel tiene con nuestra vida. A todos nos gusta el camino corto. ¿Por qué? Porque va a haber menos sufrimiento, es menos tiempo y vemos más pronto la gloria de Dios cumpliendo sus promesas a nuestra vida. Pero para Dios, o a Dios le gusta llevar por el camino más largo. ¿Por qué, mi hermano? Porque necesitamos desarrollar tú y yo fe en Dios. Necesitamos desarrollar fe en Dios. Esa fe, mi hermano, que cree en lo imposible. Esa fe que reconoce que no importa lo que venga en contra de nosotros, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Esa fe que cree que para Dios no hay imposible. Y por eso a Dios en este momento lleva al pueblo de Israel a rodear la tierra de Edom. Ya llevaban casi 40 años vagando en el desierto. 38, 39 años. Estaban a punto de entrar a la tierra prometida. Pero dice que en ese rodeo o ese rodear la tierra de Edom sucedió algo con ellos. Y ahí usted puede leerlo conmigo. Dice, y se desanimó el pueblo por el camino. Se desanimó el pueblo por el camino. Esa versión dice, se abatió de ánimo. Amén. El pueblo. Todos hemos escuchado, aquí quiero detenerme un poco, mi hermano y amigo que me escuchas. Todos hemos escuchado que dice, o se dice, que el desánimo es normal. Amén. Y déjame decirte hasta cierto punto, amén, es normal. Todos en nuestra vida cristiana tenemos tiempos en los cuales nos desanimamos. Todos tenemos un tiempo en el cual por una o por otra razón perdemos el ánimo y nos desanimamos. Sinónimos de la palabra desánimo: desaliento, desilusión y desmayar. Muchas veces se nos ha dicho, es normal. Y déjame decirle una cosa en esta tarde, mi hermano. Yo llamo al desánimo el examen que Dios trae a nuestra vida para que saquemos a relucir lo que hay en nuestro corazón. ¿Me lo entendió? El desánimo es la herramienta que Dios usa para que tú y yo nos demos cuenta cuál es la verdadera esencia en nuestro corazón. ¿Por qué te digo eso? Porque solamente hay dos cosas o dos formas como tú y yo podemos afrontar un desánimo. El 1% del 100% hace lo siguiente. Vaya conmigo a Salmo 27:13. Vamos a leer ahí rapidito. Vamos a poner el ejemplo de aquellos que en el desánimo sacan a relucir lo que hay en su corazón. Salmo 27:13, y el ejemplo es David. Amén. David dice, hubiera yo desmayado, que dijimos que desmayar es sinónimo de desanimarnos. Amén. Si no creyese que tengo de ver la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Mi versión dice, nos acostumbramos a Reina Valera, amén, del 1960. Mi versión dice, hermano, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. En este versículo David dice que mi corazón hubiese desmayado, mi corazón se hubiese desanimado si en mí no hubiese la fe para creer que veré la bondad de Dios en medio de la tierra de los vivientes. Amén.
Entonces, con este versículo lo que me dice es lo que en realidad había en el corazón de David. David se desanimó, David estaba a punto de desmayar, pero en ese momento él dijo: yo creo que Dios está conmigo. Yo creo que voy a ver cómo Dios obrará en medio de este desánimo. Yo creo que voy a ver cómo Dios abrirá camino en medio de este desánimo. Entonces, en el tiempo de desánimo, David mostró que su corazón confiaba en Dios y que esperaba en Él. Amén. La confianza que David tenía en su Dios y la experiencia que había recibido él en su vida de que Dios era bondadoso, era la base, mi hermano, para perseverar en su fe. El desánimo a David no lo iba a dejar estancado. El desánimo a David no le iba a poner un alto en su caminar con Cristo, en su caminar en Dios. Otro ejemplo, Salmo 61, versículo 1 al 3. Siempre el mismo personaje, David. Salmo 61 del 1 al 3. El epígrafe de ese salmo dice: confianza en la protección de Dios. Óiganlo, mi hermano. Oye, oh Jehová, oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y mi torre fuerte delante del enemigo. David sabía que si su corazón desmayaba, había alguien en quien podía confiar. Había una roca que era más alta que él. Había una roca en la cual él podía estar seguro. Cuando en este pasaje dice que cuando mi corazón llegue a desmayar, cuando mi corazón ya no sienta desánimo, cuando mi corazón no sienta fuerza de seguir, ¿qué fue lo que hizo? Oró a su Dios. Y en esa oración le decía: llévame a la roca. Llévame a la roca que es más alta que yo. Llévame en esa roca donde estoy seguro. Llévame a esa roca, porque en esa roca me he refugiado, decía el salmista, porque esa roca es torre fuerte contra mis enemigos. David reconocía que cuando el enemigo venía, la única salvación estaba en Dios. Y David reconocía eso. Pero como al principio le dije, mi hermano, el 1% de un 100% tiene esta reacción delante del desánimo. ¿Qué es lo que hace el otro 99%? Volvamos a la lectura en Números. ¿Qué es lo que hace el otro 99%? El otro 99% hace lo que hizo Israel, que en medio del desánimo que leímos en el versículo 4, el versículo 5 dice: y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Y esto fue lo que el pueblo dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Esta pregunta se hacía repetitiva una y otra vez cuando Israel enfrentaba una dificultad. Antes de pasar el Mar Rojo, dijeron lo mismo: ¿por qué nos trajiste de Egipto? Hubiésemos muerto en Egipto, tranquilos. No que nos trajiste a morir en el desierto. Vieron la gloria de Dios abrir ese Mar Rojo. Pasando de allí se alegraron por un momento. María tomó el pandero, empezó a adorar a Dios. Pero luego llegaron a un lugar donde el agua era amarga, no se podía tomar.
Una vez más murmuraron, una vez más dijeron: ¿por qué nos trajiste a morir en el desierto? Dios le dice a Moisés cómo tenía que hacer para que esa agua fuese dulce. Moisés lo hizo. Luego llegaron al desierto de Sin, no había que comer. Una vez más dijeron: Dios, ¿por qué nos sacaste de Egipto para morir en el desierto? Y Dios les proveyó maná, pan que no habían conocido, pan que no habían comido sus padres nunca. Del cielo descendía ese pan que les alimentaba y que les mantenía con vida en medio del desierto. Y esta fue una y otra vez cuando Israel murmuró delante de Dios. Y es lo que muchas veces, mi hermano, tú y yo hacemos en el momento del desánimo. Nos sentimos solos, nos sentimos tristes, todos son culpables. Amén. Empezando por nuestros pastores, empezando por los líderes. Todos tienen la culpa de lo que nos está pasando. Nos sentimos tan desanimados. Y lo primero que hacemos, en buen salvadoreño, querer tirar la toalla. Ni que fuéramos boxeadores, ¿no? Que tiran la cosa allí para que se detenga la pelea. Querer desistir, renunciar a lo que Dios ha dicho, renunciar a las promesas de Dios, renunciar a todo lo que Dios ha hablado de nosotros. En el tiempo del desánimo, mi hermano, todos tienen la culpa menos nosotros. No sabemos, no entendemos, ya no queremos ir a la iglesia, no queremos que nadie nos llame. Cambiamos nuestro número de teléfono, no damos opción de que alguien nos diga: hermano, ¿qué te pasa? Mucho menos le permitimos a Dios que Él, a través de su Espíritu Santo, ministre nuestra vida. Y es lo que el pueblo hizo, mi hermano. Y es lo que tú y yo muchas veces hemos hecho en este caminar. Yo no sé cuántos años tú tengas de caminar en el Señor, pero sé que más de alguna vez te has desanimado y más de alguna vez has querido desistir. Pero Dios, en su misericordia, de alguna o de otra manera, ha hecho para hacerte entrar en razón. El pueblo se desanimó, y en ese desánimo pasó algo peor. Abrió su boca y dijo la siguiente frase: no hay pan ni agua. Continuando el versículo 5. Y esto es lo más tremendo: y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Nuestra alma está aburrida de comer maná. Nuestra alma aborrece el pan que tú nos has dado para sostenernos en el desierto. Nuestra alma está aburrida de la forma como tú nos has bendecido, porque no lo has hecho tal vez como nosotros queramos. No has hecho tal vez como nosotros lo pedimos. Hastiada está nuestra alma de este pan tan liviano. Yo no sé si tú te identificas, mi hermano, pero muchas veces no nos gusta el medio o la forma como Dios bendice nuestra vida. Muchas veces soñamos, nos imaginamos cuál es la manera que Dios tiene que usar para bendecir nuestra vida, de tal manera que tú y yo estemos contentos. Pero Dios ha prometido que siempre cubrirá nuestras necesidades, no nuestros antojos. Amén. Siempre Él se ocupará de nuestras necesidades. Y Dios había sido fiel con Israel. Dios le había dado pan por el cual no trabajaban. Salían nada más a recogerlo y luego lo comían. Pero Israel murmuró y dijo: hastiada está nuestra alma. En otras palabras, Israel le dijo: no nos gusta el método que has usado. No nos gusta la forma que estás usando. No nos agrada. Estamos aburridos de eso.
Pero algo, mi hermano, este pueblo sí había aprendido. Y este pueblo había aprendido. Y es algo que muchas veces a ti y a mí nos cuesta mucho. ¿Qué es lo que nos cuesta mucho? Lo que ellos hicieron en el versículo 6. Y dice: y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. La consecuencia, mi hermano, de nuestro pecado delante de Dios siempre será juicio. La consecuencia de nuestro pecado delante de Dios siempre será juicio. ¿Por qué? Porque Dios es santo y Él no puede soportar el pecado en nuestras vidas. El versículo 7 dice que cuando el pueblo, mi hermano, se dio cuenta que las serpientes vinieron y los mordían, una serpiente que provocaba una alta temperatura. Imagínense en el desierto, una alta fiebre, y muchos del pueblo estaban muriendo. El pueblo reconoció, mi hermano, su pecado. El versículo 7 dice: entonces el pueblo vino y dijo a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Hermanos, lo único que abre la puerta o le da la oportunidad a Dios en medio de nuestro pecado que haya una salida es que tú y yo, mi hermano, lo reconozcamos. Muchas veces, mi hermano, y es acá lo difícil. Qué difícil es reconocer, decía el salmista, nuestros propios errores. Líbrame de los que me son ocultos. El salmista en su clamor le decía a Dios: me es difícil reconocer mis errores. Me es difícil reconocer mis pecados. Líbrame, tú que conoces lo más profundo de mi corazón. Líbrame de ellos. Israel, a lo largo de su caminar por el desierto, sabía una cosa: que cuando el pueblo pecaba, Dios siempre enviaba juicio. ¿Dónde lo había visto? Recientemente, mi hermano. Coré se levantó en una rebelión, ustedes conocen ese pasaje, murmurando contra Moisés, contra Aarón. Y dice que la tierra se abrió y se los tragó vivos, a Coré y a todos los que se habían unido a Coré, su familia, sus hijos, sus mujeres. Entonces Israel sabía, mi hermano, que cuando pecaban y Dios enviaba juicio, tenían que reconocer ese pecado. Amén. Nos sentimos solos en la iglesia. Amén. Amén. Pero eso es lo difícil, mi hermano. Y es difícil reconocer cuando le fallamos a Dios. Nosotros predicamos un evangelio, mi hermano, en el cual Jesucristo perdona nuestros pecados. Amén. Siempre y cuando tú y yo lo reconozcamos. Amén. Y nos acerquemos a Él con un corazón arrepentido. Cristo nos perdona y nos da una nueva oportunidad, borrón y cuenta nueva. Amén. Entonces este pueblo conocía eso y por eso reconoció y dijo: porque hemos pecado, han venido estas serpientes. Fíjese, mi hermano, que esto me asombraba cuando leía. A lo largo del desierto, el desierto es el lugar donde las serpientes viven. 40 años habían casi pasado de la nueva generación que había nacido en el desierto. Nunca tuvieron problema con las serpientes. Nunca hubo una serpiente que mordiese a un israelita en medio del desierto. Pero hoy Jehová mandó la serpiente. ¿Lo leyó usted allí? Yo no se lo dije, pero creo que usted lo leyó, versículo 6. Ahí dice: y Jehová envió entre el pueblo las serpientes. Jehová quitó su mano de protección al pueblo, y como ellos caminaban por el lugar donde las serpientes habitaban, salieron las serpientes y comenzaron a morder al pueblo de Israel. Y dice que murió mucho pueblo.
Israel reconoció eso y dijo: Moisés, hemos pecado contra Dios y contra ti, porque también murmuramos contra ti como líder. Hemos pecado. Ruégale a Dios para que nos quite las serpientes de en medio de nosotros. Esa era la manera. Oiga usted esto, mi hermano. Esa era la forma que ellos creían más adecuada para solucionar su problema: que desaparezcan las serpientes. Moisés, dile a Dios que desaparezcan las serpientes. Pero dice que Moisés oró a Dios y en el versículo 8 Jehová le respondió a Moisés y le dijo: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Una vez más, Dios le enseña al pueblo que no es a su manera. Los había escuchado, amén. Hoy les daba la manera de Dios para solucionar su problema. Las serpientes se mantenían en medio de Israel, amén. Se mantenían en medio de Israel. Pero Dios le daba el antídoto a ese veneno. Gloria sea el nombre de Dios. Y ese antídoto era que Moisés tenía que hacer una serpiente de bronce. Moisés tenía que hacer una serpiente de bronce y ponerla en una asta en un lugar elevado. ¿Para qué, mi hermano? Para que todo aquel que había sido mordido por la serpiente, al ver esa serpiente en esa asta, vivía. Qué fácil. Gloria sea el nombre de Dios. Amén. Qué fácil. Si me mordía una serpiente, solo tenía que ver hacia la serpiente que había puesto Moisés y era sano. ¿Qué es lo que marcaba la diferencia entre la vida y la muerte? ¿Dios? ¿Dios hacía la diferencia entre la vida y la muerte del pueblo? No. Lo que marcaba la diferencia era que el pueblo viese esa serpiente. La actitud del pueblo, muriendo por la causa del veneno de la serpiente. Tal vez en su último aliento de vida, alguien mordido por esa serpiente, lo único que tenía que hacer era volver su mirada a lo alto y ver a esa serpiente que estaba en esa asta y recibir sanidad para su problema, para esa mordedura de esa serpiente. Te pregunto en esta tarde, ¿la serpiente tenía poder para dar muerte o para dar vida? ¿Qué tú piensas? ¿La serpiente tenía el poder para quitar la vida o para darla? No. ¿Qué es lo que hacía la diferencia entonces? El grado con necesidad que ellos veían a esa serpiente. ¿Qué es lo que hacía la diferencia? El grado de fe en confiar que bastaba una mirada a esa serpiente para traer sanidad a su vida. El mirar hacia arriba, como mirando al cielo, reconociendo que estaban sufriendo por sus pecados, reconociendo que había veneno en su interior y que estaban a punto de morir. Pero al ver esa serpiente producía sanidad en su vida. Querían vivir, tenían que ver la serpiente. Querían morir, ignorar a esa serpiente puesta en esa asta. Y tú te preguntarás, pero ¿qué serpiente en el desierto y todo eso que tiene que ver con nosotros? Y lo que tiene que ver, y creo que vamos a ir, alguien tomó el ejemplo de esta serpiente. Y ese alguien lo encontramos en el libro de Juan, capítulo 3,
Vaya conmigo, Juan capítulo 3. En la parte, en lo que lo busca, me salté una cita bíblica y es: qué difícil es reconocer nuestros pecados. El ejemplo de eso, no quiero pasar sin decírselo porque es de mucha bendición. Lo encontramos en el capítulo 51 de Salmos. Se recuerda la historia. David había pecado contra Dios. Amén. Había hecho morir al esposo de Betsabé. Amén. Y se había acostado con ella y había pecado en contra de Dios. Oiga mi hermano, qué difícil es reconocer nuestros errores. Dios en su misericordia usó un profeta, Natán, para ir a amonestar al rey. Qué difícil es reconocer nuestros errores. Dice que el profeta llegó donde David y empezó a contarle una historia de alguien que había tenido visita, solamente tenía una oveja o una novilla. Amén. Y alguien que tenía muchas fue donde él, se la quitó, la mató para dársela a su visita. Lógico, David se llenó de ira y dijo: el tal es digno de muerte. Aún no había escuchado, aún no había reconocido, aún no había entendido que el profeta le estaba hablando a él. Y entonces el profeta le dice: ese tal eres tú, porque tú eres el que has pecado contra Dios. Y ahí donde se escribe el famoso Salmo 51. Un salmo, mi hermano, que debería de ir a la par del Salmo 23 para nosotros los cristianos. Jehová es mi pastor. El Salmo 51 tendría que ir a la par de un Salmo 91, que muchas veces son los dos salmos en la Biblia que más hacemos nuestros. Pero muchas veces el Salmo 51 ni siquiera lo conocemos. Y tú y yo continuamos pecando aún estando en Dios. El Salmo 51 allí dice, vamos a leerlo antes de ir a Juan, perdón mi hermano. Ten piedad de mí, oh Dios. Oiga las palabras de David cuando había sido ya confrontado por el profeta Natán. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, claro, la reconoció, pero cuando Dios mostró su misericordia para hacérselas ver, amén. Pero él reconoció y dice: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Versículo 4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. El versículo de este capítulo creo que es el versículo 10, 11 y 12, los que más nos conocemos como cristianos. Pero esos versículos no pueden suceder si antes suceder el primero, el segundo, el tercero y el cuarto. ¿Qué quiero decirte con eso? No puede haber un devuélveme el gozo de mi salvación. No puede haber un crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. No puede haber un renueva un espíritu recto delante de mí. No puede haber un no quites de mí tu Santo Espíritu si antes alguien que ha pecado reconoce ese pecado delante de Dios. Amén. Y les voy a sacar un amén porque ya se me están durmiendo. Los que están acá, perdón, los músicos, porque solo con ellos estamos. Amén. No puede haber eso sin antes haber un reconocimiento de nuestro pecado delante de Dios. Porque cuando tú y yo reconocemos nuestro pecado, ¿qué estamos diciendo? Dios, tú eres justo. Tú eres justo, Dios. Tú eres justo, Dios. Y si me mantengo en pecado, la paga del pecado es muerte. Pero si lo reconozco, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Esa es la diferencia, mi hermano. ¿Y por qué te dije esto? Porque es difícil conocer nuestros pecados. Pero aún si Natán
Aún sin David, Dios le mostró su misericordia a través de Natán. Cada vez que alguien se pare en este lugar y hable palabra de Dios, y a través de esa palabra tú y yo seamos confrontados, estamos siendo como Natán, diciéndote esto y esto es lo que está diciendo Dios de ti. Solamente que nos queda hacer, mi hermano, reconocerlo. No delante de las personas, delante de Dios, mi hermano. Porque no vas a ver, aquí no somos de la iglesia que va delante de un hombre y le dice todos tus pecados y te confiesas. Reconocemos delante de Dios que le hemos fallado en oración, en intimidad, y Él tiene misericordia de nosotros. Amén. Esa parte nos gusta porque es cierto, para siempre su misericordia, mi hermano. Es así. Hoy sí vamos a Juan, hermano, y vamos a ir cerrando esta tarde. Juan, capítulo 3. ¿Lo encontró? Amén. Yo todavía no, ahorita. Juan capítulo 3 es uno de los capítulos, mi hermano, más hermosos. Amén. ¿Por qué más hermosos? Porque no importa dónde tú y yo hayamos crecido, Dios siempre tiene esperanza para nosotros. ¿Por qué te digo esto? Porque ahí me narra una conversación de dos personas, Jesús y Nicodemo. Nicodemo era alguien, mi hermano, según los primeros versículos, usted puede verlo conmigo, Nicodemo, Juan 3:1, era un principal entre los judíos. Amén. ¿Lo leyó? Amén. Un principal entre los judíos. Dice que Nicodemo era parte del Sanedrín. El Sanedrín, mi hermano, era el consejo judío de los gobernantes. Amén. Era un grupo especial que era formado por todos los fariseos de renombre. Aquellos que estaban en una posición alta, solamente ellos podían ser parte del Sanedrín. Era el consejo de los líderes y gobernantes de Israel. Pero además de eso, Jesús dice que Nicodemo era maestro de Israel. ¿Dónde está eso? En el versículo 10. Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Entonces vemos que Nicodemo no era cualquier persona. Tenía una posición social en medio del pueblo. Era maestro de la ley, era fariseo, tenía que tener conocimiento, amén, de la palabra. Y este personaje se acerca a Jesús a entablar una plática con él. Reconoce, se lo voy parafraseando, usted puede irlo viendo en su capítulo 3 del libro de Juan. Nicodemo reconoce, viene de noche, amén, porque tal vez por temor que lo viesen, que alguien del Sanedrín iba a platicar con Jesús. Alguien de renombre tan grande iba a venir a platicar con Jesús. Dice que llega de noche y dice, reconocemos, le llama rabí. Nicodemo le llama rabí a Jesús, lo que significa, todos nosotros sabemos, maestro o mi maestro. Y Nicodemo le dice, reconocemos que Dios está contigo. ¿Por qué? Porque ninguno puede hacer estas obras si Dios no está con él. Y esa era la diferencia entre Jesús y los fariseos. Los fariseos tal vez tenían conocimiento, los fariseos tal vez conocían la ley, pero en ellos no había un respaldo de Dios como el que había en Jesús, obrando milagros, obrando prodigios. Y esa era la diferencia. Y Nicodemo la reconocía. Y Nicodemo le dice, Dios tiene que estar contigo, porque no hay nadie que pueda hacer estas obras si Dios no está con él. Entonces Nicodemo reconocía la autoridad que había en Jesús. Jesús empieza a decirle, entablar esa plática, y le dice que tenía que nacer de nuevo. Tenía que, de cierto, versículo 3, que el que no naciese de nuevo no podrá o no puede ver el reino de Dios. Nicodemo toma esto de una manera material,
de manera de carne o una manera carnal. Y le dice, ¿cómo será posible que yo siendo viejo vaya de nuevo al vientre de mi madre y nazca de nuevo? No entendiendo a lo que Jesús le estaba explicando. Pero Jesús continúa y le dice una vez más en el versículo 5: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ya no es solamente ver el reino. Si usted lo puede ver conmigo, en el versículo 3 le dice, si no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Pero acá ya Jesús va hablando más de intimidad. Porque no es lo mismo que tú veas como Moisés vio Canaán, a que tú entres en Canaán. Amén. No es lo mismo que tú veas la tierra prometida a que tú entres a la tierra prometida. Entonces Jesús le dice a Nicodemo, si no nacieres del agua y del Espíritu, no podrás entrar o no puede entrar en el reino de Dios. Esta parte muchas personas la toman que tenemos que pasar por el agua bautismal, amén, para nacer de nuevo, para poder entrar en el reino de Dios. Y en parte es aceptable, mi hermano. Pero cuando habla de agua, también está hablando de la palabra de Dios. Y al hablar de la palabra de Dios, escuche muy bien esto: nadie puede entrar al reino de los cielos si no ha nacido de esta palabra. Y acá nos metemos en problemas, porque lastimosamente la carne es una de las cosas que más rechaza leer la palabra de Dios. Y muchas veces, aunque tú y yo tengamos años en el evangelio, si no hemos nacido de esta palabra, continuamos siendo carnales. Y al continuar siendo carnales, no hay acceso del reino de Dios para nuestra vida. ¿Por qué del agua y del Espíritu? Porque hoy tendrá que ser transformado ese gen de pecado que tú y yo tenemos a través o concibimos a través de Adán. Dice una persona, porque por un hombre el pecado entró a todas las personas, por el pecado de Adán. Pero Jesús le está diciendo, no importa si te metes en el vientre de tu madre y naces 1, 2, 3, 4, sigues siendo carne, porque estás naciendo del vientre de tu madre, que es carnal, y en ella aún está el gen del pecado. Pero la nueva vida a la cual Jesús le está diciendo a Nicodemo se produce solamente por la palabra de Dios y a través de su Espíritu Santo. Una nueva vida para poder entrar al reino de los cielos. Muchas veces nos preguntamos, ¿pero qué es eso del Espíritu Santo? Somos cristianos, somos hijos de Dios. Aún no hemos tenido una relación tal con el Espíritu que podamos dar testimonio de que el Espíritu Santo está en nosotros. La palabra dice que cuando hemos creído en Jesucristo hemos sido sellados con ese Espíritu Santo, amén. Pero también dice que no lo entristezcamos, porque Él puede irse de nosotros, amén. Entonces, mi hermano, cuando tú y yo pecamos, entristecemos al Espíritu Santo de tal manera que Él no puede obrar o gobernar en nuestra vida. De tal manera le quitamos la fuerza para que Él pueda trabajar en nosotros. Entonces Jesús le dice a Nicodemo, tienes que nacer del agua y del Espíritu. Esta palabra no solamente necesita saber la teoría. Nicodemo sabía la ley. Nicodemo era un escriba, era un maestro de la ley. Él la conocía, pero no había esa ley encontrado cabida en su corazón de tal manera de darle vida. Es igual la palabra. Jesús dijo, escudriñen la palabra, porque os parece que en ella se encuentra la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Dónde vamos a conocer de Jesús? A través de su palabra.
a través de lo que está escrito en esta palabra. Entonces Jesús, al ver que Nicodemo no le entendía, comienza a darle un ejemplo. Y el ejemplo que Jesús le da a Nicodemo, le dice: ¿oyes el viento? ¿Lo sientes? ¿Puede leerlo conmigo? Dice, el versículo 6, vamos a leerlo: lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles, Nicodemo. No te asombres de la enseñanza que te estoy dando. No te maravilles, porque ahí dice, porque te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y aquí le pone el ejemplo: el viento sopla de donde quiere, oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Qué ejemplo más claro para Nicodemo? Si hay un viento fuerte, Nicodemo puede sentirlo en su piel, puede sentirlo en él, pero no sabe de dónde viene, no sabe a dónde va. Jesús hace un juego de palabras, ya que viento y espíritu es la misma palabra en este pasaje. La misma palabra Jesús usa para identificar al viento como para identificar el espíritu. Pero Nicodemo está asombrado, está maravillado. Nicodemo no comprende que tiene que ser nacido del Espíritu. Y en esto, mi hermano, leemos la parte más importante de este pasaje. Y dice el versículo 14: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No termina allí, sino que dice el versículo 16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Jesús saca a resaltar en esta conversación el pasaje que hemos leído en Números acerca de la serpiente de bronce. Recuérdese que en el Antiguo Testamento todo apuntaba al trabajo que Jesús haría. Jesús es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Amén. Él cumplió todo lo que estaba establecido en la ley, porque Él era sin pecado. El que ahora se acerca a Jesús tiene que creer en Él. Y esto me llamaba mucho la atención. La palabra fe en el español no es un verbo. Entonces se utilizan dos palabras para dar el ejemplo, lo que es la fe en acción. No sé si me entiende, lo que es la fe en movimiento, ya que fe no es un verbo en el español. Las palabras que se usan juntamente con fe para dar ese movimiento es creer y confiar. Entonces, en este pasaje donde dice que para que todo aquel que en él cree, allí dice para que todo aquel que en él tiene fe. Para que todo aquel que en él tiene fe no se pierda. Ese perderse es la muerte eterna. Ese perderse es pasar una eternidad en el infierno, sino que tenga vida eterna. La imagen se repite, mi hermano. La imagen se repite del desierto, Moisés, la serpiente de bronce, a nuestro tiempo, Jesucristo en la cruz del Calvario. La necesidad es la misma. Estamos muriendo de veneno que el pecado produce en nuestra vida. Estamos muriendo de la consecuencia del pecado en nuestra vida.
Estamos siendo como los israelitas que habían sido mordidos por esa serpiente. Estamos muriendo por la consecuencia del pecado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo mismo que hizo Israel. Ver a esa cruz, mi hermano. Ver a Jesús en esa cruz. Pero la vista o la forma con la cual tú y yo tenemos que ver a Jesús en la cruz no es una mirada con arrogancia. La manera como tú y yo tenemos que ver a Jesús en la cruz no es una mirada con orgullo. La manera que tú y yo tenemos que ver a Jesús en la cruz no es una mirada tal vez con indiferencia o tal vez con incredulidad, mi hermano. Y usted podrá decirme, pero nosotros no tuvimos la oportunidad de ver a Jesús en la cruz. Pero en esta palabra dice que aquel que es bienaventurado, aquel que no ha visto, pero aún así cree. Las palabras que Jesús le dijo al discípulo incrédulo, amén, a Tomás. Entonces, ¿cuál es la mirada que tú y yo tenemos que hacer hacia Jesús? Una mirada que reconozca nuestro estado, mi hermano. Una mirada que reconozca que estamos muriendo por consecuencia del pecado. Y usted tal vez podrá decirme, hermano, pero este mensaje es más evangelístico para aquellos que aún no conocen a Jesús. Pero déjame decirte en esta tarde o hacerte la pregunta: después que conociste a Jesús, ¿volviste a pecar? Y con base a esa respuesta, esta palabra también es para ti y es para mí. Y es para todos nosotros, mi hermano. Entonces, ¿cómo vamos a ver a Jesús en la cruz? Sino con un corazón necesitado de perdón. ¿Cómo vamos a ver a Jesús en la cruz? Sino con un corazón sincero que reconozca que estamos muriendo y que la única opción para nosotros de vivir es que Él perdone nuestros pecados. Es que Él tenga misericordia de nosotros. Y muchas veces aún como pueblo de Dios, muchas veces aún llamándonos hijos, no vivimos esa vida eterna. No hay acceso a esa vida eterna. Y seguimos siendo los mismos y los mismos. Pero en esta tarde el mensaje que Dios trae para tu vida es el siguiente: pon tu mirada en mí. Pon tu mirada en mí. Solo basta ver con fe. Solo basta verle con fe y saber que Él es galardonador de aquellos que le buscan y que Él perdona nuestras iniquidades, que Él perdona nuestros pecados, que Él borra nuestras rebeliones. Siempre y cuando tú y yo le reconozcamos en nuestro corazón. Siempre y cuando tú y yo lo reconozcamos. Jesús es la única esperanza para un mundo pecador. Jesús es la única esperanza para aquellos que vagan sin rumbo, para aquellos que vagan en pecado. Aún para nosotros que nos llamamos cristianos. ¿Cuántas veces podemos ver a Jesús en la cruz? ¿Será solamente una vez? ¿O será en cada oportunidad que le fallamos? ¿Será solamente una vez necesaria para obtener el perdón de nuestros pecados? ¿O es en cada vez que le fallamos? Respóndete tú, mi hermano, en esta tarde. La invitación sigue abierta. Y Jesús le dijo a Nicodemo que como Moisés había levantado a esa serpiente en el desierto, así era necesario que Él fuese levantado a la vista de todos, en un lugar alto, donde nadie podía decir: no, yo no lo vi.
No, yo no lo alcancé a ver, estaba muy lejos. Todos se dieron cuenta de lo que sucedía ese día en el cual Jesús estaba en la cruz. La invitación sigue abierta, amigo. Tú que no le conoces, tú que aún no has abierto tu corazón. La invitación sigue abierta, iglesia. Tú que eres hijo de Dios, pero aún no vives en la plenitud de su vida eterna. Acá hubo una predicación, una enseñanza acerca de la vida eterna, y se nos dijo que la vida eterna es que conozcamos a Dios, que le conozcamos. Y dijeron que esa palabra conocer es intimidad. Esa palabra conocer es relación. Esa palabra conocer es experiencia. Basta ya, mi hermano, de ser religioso. ¿Y por qué te digo esto? Y te lo digo con mucho temor, porque muchas veces valoramos tanto la cruz. Muchas veces veneramos tanto la cruz. Y entiéndame muy bien lo que voy a decirle, pero no vivimos en la plenitud de aquel que murió en la cruz por tus pecados y por mis pecados. ¿Qué quiero decirte? Muchos murieron en la cruz, no solamente Jesús. Cuando Jesús murió, hubieron dos más que murieron juntamente con él en una cruz. Pedro murió en una cruz, cabeza abajo. Y ese era el castigo que se le daba a todo aquel que era encontrado culpable de algún delito. ¿Qué quiero decirte con eso? Muchos murieron en la cruz, pero ninguno como nuestro Señor Jesucristo. Y esperaba que me gritaras amén. Ninguno como nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué te digo esto? ¿Qué se hizo la serpiente que Moisés levantó? ¿Qué se hizo esa serpiente? ¿Quieres saber qué se hizo esa serpiente? Y luego terminamos. Vaya conmigo a Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 4. Ponte de pie, los que están acá y los que están en sus hogares, hagan lo que tengan que hacer en la presencia de Dios. Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 4. Allí dice que un nuevo rey llegaba al trono en Israel. Y ese nuevo rey se llamaba Ezequías. Y cuando Ezequías llegó al trono, propuso en su corazón hacer lo recto delante de los ojos de Dios. ¿Dónde dice eso? Versículo 3. Segunda de Reyes 18:3. Dice que Ezequías hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. ¿Qué fue lo que hizo? Él quitó los lugares altos, quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera. Era donde el pueblo iba a ofrecer idolatría delante de los dioses paganos. Pero oiga lo que sigue. Y también hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta ese entonces le quemaban incienso los hijos de Israel. Y la llamó Nehushtan. Muchas veces veneramos tanto a esa cruz, y aquellos que somos cristianos la cargamos colgada acá en un collar, la tenemos en una pulsera o un cuadro en nuestra casa, una cruz bien grande. Pero muchas veces no vivimos en la vida eterna que aquel que murió en esa cruz nos brindó la oportunidad de vivir a ti y a mí. Esta cruz o esta serpiente fue deshecha porque Israel levantaba incienso. Muchas veces nosotros decimos la cruz y la cruz. Digamos la frase correcta: Jesús
en la cruz. Jesús en la cruz es el pago del precio de todos nuestros pecados. Jesús en la cruz es nuestra esperanza de gloria. Jesús en la cruz es el método, el antídoto que Dios brindó a este mundo para obtener salvación y vida eterna. Jesús en la cruz. Santo Dios. Oh Jesús, te adoramos en esta tarde. Cierre sus ojos, hermano. Haga lo que tenga que hacer. Hágalo hoy, por favor. Hágalo hoy. Si tú que me miras a través de esa pantalla, aún llamándote o siendo cristiano, no vives la vida eterna con Dios en intimidad, aprovecha esta oportunidad. Confesemos nuestros pecados delante de aquel que es justo, fiel y perdonador de ellos. Digámosle: Dios, permíteme entrar en esa vida eterna. Dios, permíteme experimentar esa vida eterna. Dios, permíteme vivir, conocerte a ti en intimidad. Conocerte a ti en intimidad, en relación. Alma mía, clama a tu Dios en esta tarde. Alma mía, clámale, porque Él es el único que perdona tus pecados. Él es el único que puede darte vida. Él es el único, Él es el único. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Perdona mis pecados, Padre. Perdona mi falta delante de ti, oh Dios. Perdóname todo lo equivocado y erróneo que muchas veces estaba. Perdona lo equivocado y erróneo que muchas veces estoy, Señor. Pero lo más profundo de mi corazón hay un deseo por servirte, oh Dios, por hacer tu voluntad, por vivir para ti, por vivir para ti, Señor. Oh Espíritu Santo de Dios, desciende con poder en nuestra vida. Oh, desciende con poder en nuestra vida, Espíritu Santo de Dios. Porque tu presencia tuya, dice tu palabra, los montes se rajan y humean a la presencia del Dios de Israel. A tu presencia, Señor, a tu presencia. Te adoramos en esta tarde. Te adoramos y te bendecimos. No sé si los amigos que nos ven, si alguien quiere entregar su vida a Cristo en esta tarde, es una buena oportunidad. Yo voy a orar. Repite estas palabras conmigo. Y si la haces, por favor, escríbenos. Déjanos un mensaje para llevarte en oración. Señor, en esta hora te doy gracias. He escuchado tu palabra. He sido confrontado con ella. Y te pido perdón por mis pecados. Reconozco en mi corazón y a través de mis labios reconozco que he pecado, que he fallado delante de ti. Y reconozco que muchas veces he estado a punto de morir por ese veneno del pecado. Pero en esta tarde tú has confrontado mi vida y vengo delante de tu presencia a pedirte perdón. Perdóname, Jesús. Perdóname, Jesús. Yo quiero experimentar esa vida eterna que solamente tú puedes dar. Yo quiero experimentar esa vida, esa relación con Padre Dios. Perdóname, borra mis rebeliones y acéptame como un hijo. Haz casa en mi corazón. Haz tu habitación en mi vida, donde tu voluntad pueda llevarse a cabo. En el nombre de Jesús te doy las gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Antes de terminar, yo quería pedirles perdón a los hermanos de la iglesia.